Buenos días, jóvenes. Buenos días. Hola. Bueno, vamos a ver hoy el capítulo 27, que es el último capítulo del curso, que son los circuitos de corriente directa, ¿verdad? El análisis básico. Curso ya de circuitos, ¿verdad? Ya, pues obviamente el material se ve mucho más profundo, pero aquí pues vemos lo más relevante. Voy a compartir un documento aquí, la presentación que tengo sobre este material. Ahora la estaba revisando a ver si si era la que correspondía. Bueno, en este capítulo que vamos a ver ahora, vamos a incorporar un nuevo dispositivo al circuito, que es el resistor, o también la cantidad que ya hemos venido viendo por ahí, que es la resistencia. Y vamos a ver otros temas como por ejemplo las reglas de Kirchhoff y los circuitos, la carga y la descarga de los capacitores. Entonces, en el caso de un circuito de corriente directa, se le llama así, ya que la corriente no solo tiene una magnitud constante, sino que también su dirección no va a cambiar. Entonces, por eso se habla de un circuito de corriente directa. Más adelante, pues van a ver los circuitos de corriente alterna en física 3 y pues el comportamiento es distinto porque es un comportamiento oscilante, o sea, se parece a un oscilador armónico, que era lo que habíamos estudiado antes al principio del curso. Pero aquí, esto que vamos a ver hoy es un modelo más simplificado, ¿okay? Porque la corriente no tiene ese comportamiento oscilante que aparece en las corrientes alternas. Entonces es más sencillo. Okay, entonces el modelo que usamos es una batería, ¿verdad? Que es la fuente de poder que es la encargada de poner a funcionar los dispositivos que están conectados al circuito. Entonces, hoy vamos a ver un concepto que es el de la fuerza electromotriz, o también le llaman FEM, asociado con la batería o la fuente de poder que impulsa las cargas. La FEM está relacionada con no solo la diferencia de potencial que provee la fuente, sino también con la resistencia interna del propio equipo, o sea, de la fuente como tal. Entonces, la fuente tiene una resistencia interna, ¿verdad? Es decir, tiene su propia resistencia, digamos, en la electrónica del equipo, ¿verdad? Y hay que tomarla en cuenta. Okay, entonces, el circuito que nos va a interesar es uno como este, ¿verdad? Donde tenemos la corriente circulando. Lo que está en el rectángulo, en atrasos, ¿verdad? Es la fuente que provee la diferencia de potencial. Esa fuente se compone de una resistencia interna del equipo y la propia FEM, que es lo que estamos viendo aquí. A la FEM le vamos a llamar con esa letra mayúscula epsilon. Y el convenio es que el lado más corto tiene menos y el más largo tiene más. Siempre va a ser así. Entonces la corriente puede pasar de menos a más, como por ejemplo en este caso, ¿verdad? Vean la flecha que va aquí, está pasando de menos a más, pero podría ser que no, que esté circulando en sentido contrario, que pase de más a menos. Entonces para eso, pues hay un convenio de signos que luego vamos a ver. Entonces esta R minúscula que está aquí es la resistencia interna del dispositivo, o sea, de la fuente como tal.
¿Okay? Y hay una resistencia externa, la R mayúscula, que es la que está conectada al circuito. O sea, es el elemento con el que se hacen las mediciones en el laboratorio. ¿Okay? Entonces, lo que está en el rectángulo es la fuente de poder, que se compone de la resistencia interna y la FEM. Pues la FEM, digamos que es el máximo voltaje que puede proveer una fuente entre las terminales A y B. Entonces, está definida de esta manera. El delta V, ¿verdad? Es la FEM restándole el voltaje en la resistencia interna del dispositivo. ¿Lo ven? Esto es un delta V, ¿verdad? Una caída potencial. Vean que si yo resto esto, me va a quedar solamente el delta V. O sea, este delta V de aquí. Entonces quiere decir que la FEM, que ahí la pusieron mal, es con mayúscula, es el voltaje máximo entre las terminales. Y así está definido. Okay, entonces, en esta gráfica que tenemos aquí, es una gráfica de potencial donde vemos las caídas, cómo se comporta. Entonces, ven que la FEM alcanza el valor máximo, el tope, digamos, en epsilon, que es el valor propiamente dicho, ¿verdad? Luego se mantiene constante. Cuando pasa por la resistencia interna hay una caída, y luego se mantiene constante, y cuando vuelve a pasar por la resistencia externa hay una caída. Entonces vean que cada vez que la corriente pasa por un resistor, hay una caída de potencial, ya sea en el dispositivo interno de la fuente, ¿verdad? O en el dispositivo externo que se colocó. Y los tramos que son perdón, que son horizontales, ahí se mantiene en el valor correspondiente. Entonces vean que el valor máximo en el eje de V es siempre la FEM. O sea, es el tope está aquí, ¿verdad? Y cuando cruza de B a C, o sea, este tramo, ¿verdad? Cuando sale de la terminal positiva hacia C, ¿verdad? Antes de pasar por la resistencia interna, es constante. Entonces pasa por la resistencia interna y sufre una caída. Ya sabemos que esa caída se debe a que cuando la corriente atraviesa el resistor, disipa calor. Ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Hay una potencia disipada que es I cuadrado por R. Entonces vean que cada vez que pasa por la resistencia, el voltaje cae. O sea, tiene una pendiente negativa. Ok. Entonces aquí, bueno, en el caso de cuando tomamos en cuenta la FEM, también se puede calcular la potencia. Entonces, las fórmulas son las mismas, ¿verdad? Vean que ahora potencia, antes nosotros lo calculábamos como I por delta U. Ahora es lo mismo, ahora solamente es I por epsilon. Entonces, epsilon, pues está relacionado con la fórmula que vimos ahora, ¿verdad? Delta V es igual a epsilon menos I por R. Y la potencia, otra vez, antes la calculábamos así, ¿verdad? I cuadrado R, la potencia disipada. Ahora le metemos el factor adicional, que es la resistencia interna del equipo. Entonces vean que aquí lo que está cambiando es que ahora en la fuente de poder estamos tomando en cuenta el hecho de que tiene una resistencia interna el equipo. Esa es digamos, la novedad, ¿verdad? Y al tomar en cuenta esa resistencia interna, pues tenemos que hablar del valor máximo del voltaje que puede alcanzar. Y en este caso, eso le llamaron FEM, fuerza electromotriz. Pero realmente no es una fuerza, es un voltaje, ¿verdad? Tiene unidades de voltaje. Pero le llaman así, se quedó así con ese nombre, fuerza electromotriz. ¿Sí? Entonces vean que las ecuaciones de la semana pasada es lo mismo, solamente que ahora hay que tomar en cuenta el hecho de que nos pueden dar los datos de la resistencia interna. Ok, bueno, vamos a ver ahora los resistores en serie y los que están en paralelo. Por ejemplo, vamos a ver primero, con esto es serie, ¿verdad? Entonces, ya habíamos visto lo de los capacitores en serie y paralelo. Ahora la asociación es la misma.
cuando tenemos resistores en serie, pues es porque están uno a continuación del otro. Y la corriente no se bifurca. Vean que la corriente que pasa por el resistor R1, en teoría, es la misma que pasa por el resistor R2, lo cual no es cierto, ¿verdad? Es decir, ya en un curso de circuitos, pues, eso no es así. Sin embargo, es un modelo que estamos usando, que tratamos de simplificar la situación, pero realmente no. Ya sabemos que cuando la corriente atraviesa los resistores, estos se calientan. Y al calentarse, pues, ¿cómo se llama? Disipan calor, que lo hacen a una razón, ¿verdad? A una velocidad, que es lo que llamamos la potencia. En este caso sería calor por unidad de tiempo. Bueno, la cosa es que están aquí en serie. Entonces, como están en serie, la corriente que pasa por el R1 es la misma que pasa por el R2, que es lo que le están poniendo aquí. La misma condición, ¿verdad? Todos los resistores que estén en serie tienen la misma corriente, o por ellos pasa la misma corriente. Sin embargo, las caídas de potencial no son las mismas. Es decir, se supone que la suma de estos dos tiene que dar la caída de potencial en la fuente. Entonces vean las condiciones ahora en serio, ¿no? La corriente es la misma, pero el delta V de la fuente es la suma de los V's o de los delta V, ¿verdad? Asociados a cada resistor. ¿Okay? Y estos son resistores externos, ¿verdad? O sea, no estamos aquí tomando en cuenta la resistencia interna de la fuente. Okay, entonces vean que aquí yo puedo sacar la I a factor común porque es la misma y me queda una fórmula para calcular la resistencia equivalente, que es esta que está aquí. O sea, lo que está en el slide anterior, lo que está dentro del paréntesis. Entonces, vean que todos los resistores que estén en serie, su resistencia equivalente es simplemente sumar todos esos resistores. Entonces, por eso es que le dan esta fórmula y le dejan aquí la suma abierta, ¿verdad? Que converge a un valor dado, porque podemos sumar todos los resistores que estén en serie. Entonces vean que aquí es al revés del capacitor, ¿verdad? Cuando sumábamos capacitancias, perdón, era porque estaban en paralelo, ¿verdad? Aquí cuando sumamos los resistores de esta manera es porque están en serie. Entonces cuidado, se dice, confunden la operación, ¿verdad? En el caso de resistores, aquí estamos en serie. ¿Okay? Entonces ese es un ejemplo de resistores que están en serie. Pueden haber más, ¿verdad? Y pues esta resistencia que vemos aquí es la equivalente. Como que en el laboratorio quitáramos estos dos resistores y pusiéramos uno que haga que el circuito se comporte de forma similar. ¿Okay? Bueno, y luego están los resistores en paralelo. Los resistores en paralelo, ahora la condición es que las caídas de potencial o los voltajes en cada resistor son iguales, pero la corriente no. Ahora la corriente es la suma de cada uno de los resistores que constituyen el circuito. Entonces vean que ahora aquí, cuando yo sustituyo usando la ley de Ohm, lo que es común ahora es el delta U. Lo puedo sacar a factor común, aunque aquí está el 1 y el 2, pero vean que me dice que son iguales a delta U. Quiere decir que ahora la R equivalente tiene que ser esta fórmula. En el caso de los resistores que estén conectados en paralelo, como por ejemplo en este caso. ¿Cómo yo sé que están en paralelo? Bueno, porque hay un nodo donde la corriente llega y se bifurca. Pues una parte pasa por una de las ramas del circuito y la otra continúa. Entonces la corriente se divide, ¿verdad? Y entonces pasa más corriente por donde hay menos resistencia. Entonces ahora la condición es que las corrientes en cada resistor no son iguales. No son iguales, pero el delta V de cada resistor sí es el mismo, ya que sus terminales A y B son las mismas terminales a las que está conectada la fuente. Esa es la idea, ¿verdad? Bueno, eso es lo que se hace en el laboratorio para poner resistores en paralelo.
de manera que estas terminales sean comunes, ¿sí? Para los tres dispositivos, ¿verdad? La fuente y las dos resistencias. Y de esa manera sabemos que la lectura en cada uno de sus resistores me va a dar el mismo voltaje. Bueno, aquí en el papel se ve sencillo, tal vez ya a la hora de armar un circuito, ¿verdad? En el laboratorio, pues ya es un poquito más, es decir, varía un poco, ¿verdad? A la hora de conectar las cosas, pero aquí lo vamos a ver así. Ven que es bastante sencillo, ¿verdad? Es decir, aquí la corriente se bifurca y pues no pasa la misma corriente por ambos, salvo que ambos resistores sean iguales, ¿verdad? Solo que es que R1 y R2 tengan la misma magnitud, pues entonces la corriente se divide en partes iguales. Pero si las resistencias son distintas, ¿verdad? Pues entonces las corrientes también lo van a hacer. ¿De acuerdo? Y aquí vean que es una suma de recíprocos. Entonces, para que esto sea dimensionalmente correcto, de este lado la R equivalente tiene que ser 1 sobre el R equivalente, ¿verdad? Para poder hacer esta operación. Bueno, estos son los resistores en paralelo. Ahí le dan un ejemplo, ¿verdad? Está en el libro hecho, de cómo se asocian, ¿verdad? Volvemos a lo mismo del caso de los capacitores. Cuando a uno le da un circuito de estos, la idea es irlos reduciendo hasta llegar al resistor equivalente. Porque luego es posible que en las preguntas del problema le digan, ok, averigüe, qué sé yo, la corriente por el resistor de 6 ohms. O calcule el voltaje que hay en el resistor de 12 ohms. Entonces, pues uno tiene que tener el circuito de esta manera, ¿verdad? Haberlo reducido por pasos para poderse devolver y saber qué quedó en serie y qué quedó en paralelo. Porque ya yo sé que lo que quedó en paralelo tiene el mismo delta U y lo que quedó en serie tiene la misma corriente. Entonces, recuerden aquí estos problemas son similares a los de los capacitores. Hay que hacer la reducción paso a paso, ¿verdad? Para luego devolverse a calcular algo que le pidan por ahí, ¿verdad? La corriente o el voltaje o la potencia disipada en alguno de esos resistores. Entonces no es tan inmediato, ¿verdad? Si uno no hace la reducción, cuesta ver qué quedó en serie y qué quedó en paralelo. Entonces por eso es bueno aquí hacer esta reducción. ¿Okay? Esto es como la segunda ley de Newton, ¿verdad? Si uno no hace los diagramas de fuerzas, no hay forma de resolver el problema, ¿verdad? Porque, es decir, no le va a costar escribir las ecuaciones. Bueno, vamos a ver ahora las reglas de Kirchhoff. Este método que vamos a ver ahora es decir, sirve para analizar circuitos sin necesidad de tener que reducir el circuito. Es decir, usando las leyes de Kirchhoff o las reglas de Kirchhoff, no es necesario hallar la resistencia equivalente. Y por lo tanto, no es necesario usar la ley de Ohm. Ok, entonces lo que estábamos viendo anteriormente, voy a devolverme un momentito, esto de las resistencias en serie y en paralelo, esto es usando la ley de Ohm, que no lo dije. Eso fue lo que me faltó. O sea, cuando le dicen que resuelva un circuito con ley de Ohm, lo que vamos a hacer es ver qué está en serie y qué está en paralelo para entonces reducir el circuito a un solo resistor y devolvernos con ayuda de la ley de Ohm a calcular algo que nos piden, ¿verdad? Algo, digamos, en el camino, voltaje, corriente, etc. Con Kirchhoff, que es lo que vamos a ver ahora, no es necesario hacer eso. Ya vamos a ver las dos leyes, que es lo que dicen, para resolver circuitos. Okay, entonces, este método que desarrolló este señor Kirchhoff permite analizar el circuito haciendo uso de dos leyes fundamentales que ya conocemos. Una es la ley de conservación de la energía y la otra es la ley de conservación de la carga, ¿verdad? Entonces, realmente las reglas de Kirchhoff no son leyes nuevas, sino que es una forma de
replantear algunos principios básicos en física, sí, aplicándolos al caso de los ciclos. Entonces, realmente las ideas de Kirchhoff, esas reglas no son leyes, digamos que nuevas, sino que están basadas en leyes que ya hemos estudiado. ¿Ok? Entonces, vamos a verlas. La primera regla es la que dice que la suma de las corrientes en un nodo tiene que ser igual a cero. La suma de las corrientes entrando o saliendo del nodo. Entonces eso que le dice ahí es la regla del nodo o la regla de la unión, ¿verdad? Es decir, cuando uno aplica esa regla, lo hace en un nodo. Recuerden que el nodo es el punto en donde la corriente se bifurca. Entonces aquí lo que vamos a suponer es que las corrientes que entran al nodo son positivas, que es lo que está diciendo él aquí. Y las corrientes que salen son negativas. ¿Okay? Y vean que realmente esta primera regla de Kirchhoff del nodo realmente es un enunciado de la ley de conservación de la carga, que ya lo habíamos visto cuando vimos la ley de Coulomb, ¿verdad? Que la carga tiene algunas propiedades básicas, ¿verdad? Está cuantizada y una de ellas era que se conserva. ¿Ok? Dijimos que la carga en un sistema aislado se conserva. Bueno, es esto que está aquí. Básicamente es esto. Solamente que Kirchhoff lo plantea en términos de la suma de corrientes. ¿Okay? Entonces vean que el resultado realmente no es nuevo, sino que lo que él está haciendo es usando, apoyándose en un principio más básico, que es la ley de la conservación de la carga, para analizar un circuito, las corrientes que entran y salen de un nodo. ¿Okay? Entonces, esa es la primera ley de Kirchhoff. Es una consecuencia de la ley de conservación de la carga. Ok, bueno, vamos a ver la otra. El nodo es este, ¿verdad? Aquí ya le están explicando cómo usarlo. Realmente el nodo es donde la corriente se bifurca. Entonces vean que aquí, como este es el nodo, lo que sale tiene que ser negativo. Entonces vean la I2. Está saliendo el nodo, ¿verdad? Vean el signo. ¿Lo ven? La I3 igual está saliendo del nodo. Vean el signo. Negativo. Pero la I1 está entrando. Vean que el signo de la I1 es positivo. Y la suma de esas corrientes con el signo correcto me tiene que dar cero. ¿Okay? Eso es ley de conservación de la carga. Vean que esto se parece mucho a la ley de conservación también de la energía o al principio de calorimetría que habíamos visto en mezclas en termodinámica. Aquello de que la suma de calores es igual a cero. Vean que todo viene siendo lo mismo. O sea, es una misma idea, solamente que se ha ido aplicando a diferentes fenómenos físicos. Bueno, entonces, luego viene la segunda regla, que es la regla del lazo. La regla del lazo, o también le dicen la regla del bucle. O sea, porque se refiere a una, ¿cómo se dice? Como que si fuera un anillo o algo cerrado, ¿verdad? En este caso se refiere al circuito propiamente. Entonces, la regla del lazo lo que dice es que la suma de las diferencias de potenciales a través de todos los elementos que están alrededor del lazo debe ser cero. Entonces, lo que me está diciendo es que todas las caídas de potencial o todas las diferencias de potencial sumadas me tienen que dar cero. Y ahora esto es una consecuencia del enunciado de la conservación de la energía. ¿Lo ven? Antes era la primera ley, la regla del no, era una consecuencia de la ley de conservación de carga. Ahora aquí, la regla del lazo es una consecuencia de la ley de conservación de la energía. Entonces, aquello que usamos en física 1, que el delta R igual a cero, ¿verdad? En un sistema aislado, para el que lo usábamos para resolver problemas de esos, de bloques, ¿verdad? Moviéndose un plano, esas cosas. Ahora aquí lo estamos aplicando a las diferencias de potencial en un circuito. ¿Ok?
Entonces, matemáticamente, lo que Kirchhoff dice es que si uno suma todas las diferencias de potencial alrededor de un lazo que esté cerrado, eso tiene que ser igual a cero. ¿Okay? Entonces aquí, por ejemplo, si hay interruptores en el circuito, pues obviamente hay que cerrarlos para que la corriente circule por ese circuito, ¿verdad? Y podamos suponer que está cerrado. ¿Okay? Entonces, vean que eso equivale, cerraron los interruptores en un circuito, equivale a tener un sistema aislado, como el caso que teníamos de un bloque bajando por un plano inclinado, ¿verdad? El fenómeno físico es distinto, pero la idea que yace a la hora de resolver el problema es la misma, ¿verdad? Básicamente aplicado a otro problema, pero es lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí lo que le dice es que suma de todas las diferencias de potencial tiene que ser cero. Ahora, esa suma tiene que ser, esos potenciales pueden ser positivos o pueden ser negativos. Ok, entonces ahorita vamos a ver cómo le ponemos un signo a un potencial de esos. Ok, bueno, aquí están precisamente. Los iba a poner en la pizarra, pero bueno, ya veo que están aquí y entonces, pues, de una vez es más claro, ¿verdad? Aquí se usan unos convenios, un convenio de signos para asignarle el signo a la diferencia de potencial. Entonces vean que el lazo ¿cómo se dice? El bucle, como le llamen, uno lo tiene que recorrer en algún sentido. Puede ser en sentido antihorario o en sentido horario. Lo que sí es que si la corriente tiene que estar o en el sentido del recorrido del lazo, ¿verdad? O en sentido contrario. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el convenio, básicamente. Entonces, si yo estoy recorriendo el lazo en el sentido de la corriente, el delta U yo lo voy a poner negativo. Y si lo recorro en sentido contrario, lo pongo positivo. Pero lo que sí es que hay que mantener fijo el sentido de recorrido del circuito. ¿Okay? Porque si no, entonces se nos va a hacer un enredo con los signos, ¿verdad? Después vamos a hacer un problema de esto. Aquí se lo está explicando, ¿verdad? Si las condiciones para usar menos IR o más IR. ¿Okay? Y el otro convenio de signos es a la hora de cruzar una FEM o una batería, ¿verdad? Si la paso de menos a más, o sea, si la corriente va de A hacia B, la pongo positiva. ¿Okay? O sea, imagina, es que aquí no está en el dibujo. Si la corriente viene de A hacia B, con la flechita de izquierda a derecha, lo pongo positivo. Cuando paso de menos a más, ¿verdad? Pero vean que aquí invirtieron el sentido de las rayitas. Ven que ahora está primero el más, pero la corriente sigue en el mismo sentido. Entonces, si paso de más a menos, la FEM ahora es negativa. Entonces, vean que en esta regla de las FEM, no importa el sentido de la corriente. Lo que importa es el orden en el que yo cruzo esto. Entonces, si lo paso de menos a más, siempre va a ser positivo. Y si lo cruzo de más a menos, siempre va a ser negativo. Quiere decir que si la corriente aquí viene de B hacia A, ¿qué sería entonces aquí? Negativo, porque lo estoy pasando de más a menos. Este convenio es más fácil, ¿no? Este es más sencillo, porque de ahí uno se fija que por dónde va a pasar primero, ¿no? Si por el menos o por el más. Y ya con eso ya uno pone el signo. El anterior es un poquito más, hay que tener cuidado, ¿no? A la hora de resolver el circuito. Pero bueno, ya por ahí haremos un problema. Bueno, esas son las reglas de Kirchhoff. Básicamente las reglas de Kirchhoff lo que nos permiten es resolver circuitos más complejos, más complejos en el sentido de que no se pueden reducir a un resistor equivalente. O sea, el circuito está de tal forma que es difícil ver qué está en serie y qué está en paralelo. Porque precisamente a Kirchhoff no le interesa reducir el circuito. Lo que quiere es encontrar las corrientes sin tener que hallar o sin tener que calcular la resistencia equivalente. Esa es la idea. Okay, entonces los problemas de esta parte
nos vamos a dar cuenta primero que son de Kirchhoff porque el circuito es más complejo. O sea, no es tan fácil de reducirlo a un resistor equivalente. Ni tampoco queremos hacer eso. Porque por lo general, de hecho, el problema le va a decir, utilizando las reglas de Kirchhoff, calcule las corrientes, ¿verdad? Alguno que otro circuito se pueden hacer por los dos métodos, o sea, el ohm, calculando el R equivalente, o Kirchhoff. Pero por lo general, el problema se lo reconoce uno, ¿verdad? Enseguida que lo lee se da cuenta de que lo que hay que usar son las reglas de Kirchhoff. Y bueno, la idea aquí se lo dice, ¿verdad? Con el fin de resolver el problema, lo que queremos es establecer un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Para un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Donde haya el mismo número de ecuaciones que de incógnitas, para que entonces tenga solución. Entonces, matemáticamente, cuando usamos las reglas de Kirchhoff, a lo que llegamos es a un sistema de ecuaciones, de esos sistemillas que usábamos, que nos enseñaron por ahí en el colegio, ¿verdad? XY o XYZ, ¿verdad? Que le decía, despeje la X y vaya y la mete en las dos otras ecuaciones y, ¿verdad? Y despeja ahí, y que ahora hasta la calculadora hace eso, ¿verdad? Pero entonces, esa es la idea, resolver un sistema de ecuaciones. Bueno, entonces ahí da unas estrategias para para resolver problemas, ¿verdad? Usando las reglas de Kirchhoff. Ahorita vamos a hacer un problema. Ok, ahí ese es un ejemplo que está en el libro. Y luego viene lo de carga y descarga. Entonces, vamos a ver. Tal vez si hacemos un problema para ir aplicando esto, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Voy a buscar un problemita para... Vamos a ver, por aquí me encontré uno de un examen. Voy a dejar de compartir. Ok. Bueno, este problema es de Kirchhoff, usando las reglas de Kirchhoff. Le dan un circuito. Entonces, ese circuito tiene 5 resistencias. Aquí me faltó una.
Entonces esta es 1 ohmio, 2 ohmios. Esta es una batería de 8 voltios, 4 voltios, 6 ohmios. ¿Okay? Entonces, dice en el circuito que se indica en la figura, calcule lo siguiente. Entonces la parte A le dice la corriente que circula por cada resistor y su sentido de recorrido. ¿Ok? Entonces eso es lo primero que le van a pedir en Kirchhoff, la corriente. Entonces le está diciendo, la parte A, halle las corrientes y el sentido. El sentido real, ¿verdad? De recorrido. ¿Okay? Y la figura no le da nada, es decir, vean que la figura no le dice para dónde va la corriente. O sea, yo no sé aquí si realmente con estas dos baterías, yo no sé si aquí la corriente está subiendo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? O sea, está pasando de menos a más, o si aquí está bajando, no sé realmente, ¿verdad? Algunas veces en el problema le dan los sentidos de las corrientes. Cuando se los dan, pues es una ganancia porque ya uno viendo los sentidos es más rápido, ¿verdad? Pero aquí no se lo dieron. Eso quiere decir que uno se los tiene que poner, ¿ok? Y entonces, como uno no sabe realmente, ¿verdad? Uno va a buscar un nodo y en el nodo asigna el sentido de las corrientes como uno quiera, ¿verdad? Y cuando resuelve el problema, se da cuenta al final si escogió bien o no los sentidos. Ahora, no importa si uno los escoge mal, porque si el problema lo resuelve correctamente, las magnitudes van a ser las mismas. O sea, qué sé yo, si una de las corrientes realmente era positiva y era 2 amperios, por decir algo, y a mí me dio menos 2 amperios, está bien. O sea, yo encontré la magnitud correcta. Lo que pasa es que el sentido no lo podía adivinar, así de sencillo. Entonces quiere decir que realmente en ese resistor la corriente está circulando en el sentido contrario. Entonces por eso en estos problemas, en este problema en particular, le dice que calcule la magnitud de las corrientes y el sentido de ellas. Porque como no se las están dando, lo que quieren es que uno concluya cuáles son los sentidos reales en los que está circulando la corriente. Esa es la idea, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuántos nodos hay aquí? Bueno, yo aquí veo 2 nodos. Este de aquí arriba y este de aquí. Entonces, lo primero es eso, ¿verdad? Identificar los nodos para entonces empezar a resolver el problema. Entonces, ¿cuántos nodos necesito yo analizar? Uno nada más, porque recuerden que la primera regla de Kirchhoff lo que le dice es busque un nodo y aplíquela ahí. ¿De acuerdo? Entonces, pues yo voy a coger el de arriba. ¿Ok? Y entonces yo voy a decir que por aquí viene I1. Y que va a entrar al nodo, a ese nodo. ¿Y cómo yo sé eso? No, estoy bateando. No tengo forma de saberlo. Igual, si alguien dice, no, yo quiero que I1 venga por aquí y entre aquí a este nodo, también se puede. O sea, aquí la forma como uno escoge el sentido de circulación de las corrientes, cuando no se lo dan, es arbitrario. Solamente que a la hora de aplicar la regla de Kirchhoff, pues tiene que poner los signos correctos. Eso es lo único, ¿verdad? Entonces yo a esta corriente de aquí le llamé I1. Cuando llega al nodo, a ese nodo se bifurca. Entonces de ahí una parte pasa por aquí, I2, y una parte continúa por aquí, hacia abajo, I3. ¿Verdad? Pero si alguien quiere hacerlo distinto, es decir, estudiar otro nodo y decir que está entrando I2 y que está, inclusive alguien podría decir, ok, en ese nodo yo voy a decir que I2 entra y que I3 entra. Y que lo que sale es I1. También. ¿Verdad? O alguien podría decir, aquí sale I1, sale I2 y entra I3. También. O sea, aquí no hay forma de saber los sentidos reales porque la figura no se los está dando. Ok, lo que hay que tener cuidado es que cuando uno aplique las reglas bien, le dé las magnitudes correctas.
Y ya los signos, ahí veremos, ¿verdad? Ya después vemos a ver qué pasó. Puede ser que con esta escogencia que yo hice aquí, las tres corrientes me den positivas. Eso quiere decir que escogí bien el sentido de las corrientes, que realmente ese es el sentido que llevan. Pero podría ser que después de que resuelva el problema, una de esas corrientes me dé negativa. Por ejemplo, que I3 me dé negativo. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que realmente I3 no estaba saliendo del nodo, sino que más bien estaba entrando. ¿Okay? Entonces, no resolví, no es que el problema está mal hecho, sino que escogimos los signos al revés. Entonces, por eso le está diciendo en el problema, una vez que resuelve que haya las corrientes, entonces concluya el sentido real de recorrido de cada una de las corrientes por los resistores. ¿Está bien? En el curso de circuitos usan otros métodos más rápidos para resolver problemas con las reglas de Kirchhoff. Inclusive hay calculadoras que tienen un software que les hace las reglas de Kirchhoff. Esas cosas no se pueden usar en el examen. ¿De acuerdo? No puede usar métodos de circuitos, porque no estamos en el curso de circuitos, estamos en el de Física General 2. Entonces hay gente que me sale con esos métodos en los problemas de esto. Y enseguida se le pone un 0. Son unos métodos ahí, yo no sé usarlos, sinceramente no sé. Y entonces hacen unas sumitas y unas multiplicaciones y salen las corrientes enseguida. Eso no sirve aquí. O sea, no se vale. Tiene que usar el método que estamos viendo aquí en Física 2, ¿verdad? Se los aviso por aquello, porque siempre hay alguien que me sale con eso. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a empezar a resolverlo. Usando la primera regla de Kirchhoff, en este nodo, en el nodo A, pues lo que vemos es que I1 está entrando, suma de corrientes es igual a 0, I1 está entrando, I2 está saliendo, I3 está saliendo. Eso es igual a 0. Ahí está la primera regla de Kirchhoff. Y de aquí vemos que I1 es igual a I2 más I3. Entonces vean que tenemos tres incógnitas, ¿verdad? Entonces, al menos necesitamos tres ecuaciones para resolver el problema. O sea, para tener un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿verdad? Ya tenemos una. Esta es la primera ecuación. Nos faltan dos. ¿De dónde salen las otras dos ecuaciones? De aplicar la segunda regla de Kirchhoff. Suma de voltajes es igual a 0. ¿Ok? Suma de voltajes es igual a 0. Entonces, vean que ahora aquí la segunda regla de Kirchhoff, la de corrientes es en el nodo, ¿verdad? Que se hizo. La de los voltajes es en cada malla. O a esto le dicen también lazo o bucle, ¿verdad? Entonces es en cada malla. ¿Cuántas mallas tenemos ahí? ¿Cuántas mallas hay? 4. 4. ¿Por qué 4? Hay dos, ¿no? No, tampoco. Hay 3. Está la malla 1, está la malla 2 y está la malla externa, quitándole este pedazo de aquí. Entonces tengo 3 mallas. ¿Ok? ¿Hay que usar las 3 mallas? No, porque cada malla me aporta una ecuación y necesito 2 ecuaciones más. Entonces yo puedo hacer aquí un análisis de la malla 1 y la 2, o de la malla 1 y la 3, o de la 3 y la 2. Pero no necesito hacer las 3, ¿verdad? Salvo que en un problema, en otro problema, ¿verdad? No sé, hay veces también le dan las corrientes, hay problemas de Kirchhoff que le dan las corrientes, entonces no necesito la malla no necesito la regla de, la primera regla, sino que lo que necesito quizás es analizar las mallas, porque ya me dieron las corrientes. Ese es otro caso, ¿verdad? Pero el más típico es que le pidan las corrientes de primera entrada, que es este caso. Entonces solo necesito analizar 2 mallas. O sea, el circuito puede tener más, pero entonces necesito 2 al menos
para resolver un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Eso también depende de las corrientes, ¿verdad? Obviamente, porque pueden haber más nodos. Es decir, el circuito podría tener una entrada por aquí, ¿verdad? Entonces aquí hay 2 nodos. Entonces la corriente se bifurca más, o sea, se comienza a ramificar, pero entonces habrían más incógnitas. Por lo general, lo que siempre sale en los problemas son 3 incógnitas, ¿verdad? Es lo que siempre le van o sea, siempre eso es lo que le van a pedir, 3 corrientes. Bueno, entonces, vamos a ver. Yo cogí, déjame ver qué malla cogí yo, porque no me recuerdo ahora mismo. Yo cogí la malla, para no... yo cogí la malla 3, o sea, la malla externa. Esa fue la primera que cogí. Entonces, ¿cuáles serían los elementos de la malla externa? Bueno, los elementos en la malla externa sería entonces todo lo que está alrededor, quitando, digamos que este pedazo de hilo, ¿no? Entonces sería, las mallas hay que recorrerlas, ¿verdad? Dijimos que vamos a recorrerlas en sentido antihorario, digo horario, sí. En sentido horario. ¿Ok? Pues con ese convenio voy a poner todas las caídas de potencial alrededor de la malla 3. ¿Cuáles son las caídas de potencial? Bueno, la caída en la resistencia de 1 ohmio, en la de 2 ohmios, en la de 6 y la batería. Entonces yo siempre pongo los términos. Por ejemplo, pongo el 8. Luego pongo 1 ohmio, que sería I1, ¿verdad? Porque estoy aquí usando ohm, ¿verdad? V es igual a I por R. Entonces sería I1 por R, pero R es 1. Pero pongámoslo. ¿Ok? La que sigue, ¿quién es? I1 por 2. No estoy poniendo los signos todavía. Solamente estoy poniendo los términos de los que se compone esa malla. ¿Y qué más hay ahí? Y el de 6 ohmios. Entonces ese serían I3, ¿verdad? Porque por ahí pasa, no mentira, por ahí pasa I2, ¿verdad? Entonces aquí sería así, sería I2, I3 por 6. Y esto debe ser igual a 0 si le pongo los signos adecuados. ¿Sí? Suave, profe, me perdí un toque. Ajá. ¿Por qué hay 3 por 6? No mentira, es I2, ¿verdad? Ajá, es I2. Sí, tiene razón, gracias, se me fue. Sí. Ya yo decía, no vieron que me quedé dudando y puse, es que, déjeme ver, porque a lo mejor lo tengo mal hecho aquí. No, sí, es I2, tiene razón. Ok, entonces ya estamos ahí con esos términos. Ahora hay que ponerle los signos. ¿Cuál es el signo del 8? ¿Positivo o negativo? Vean que estoy cruzando la malla, digo, la batería de menos a más. Y el convenio que habíamos dicho es que es positivo. ¿Verdad? El siguiente signo, ¿qué sería? ¿Negativo o positivo? Bueno, aquí viene la cosa. Si yo decido recorrer la malla en el sentido en el que va la corriente, eso lo tengo que poner negativo. Entonces vean que el sentido que lleva la corriente es el mismo de la malla. Ven que la corriente va en sentido horario y la malla va en sentido horario. Quiere decir que este signo aquí es negativo. ¿Ok? ¿Está bien? Igual para el 2. ¿Ok? Y el 6 también, ¿verdad? Porque la corriente va para abajo. Entonces aquí es negativo. Y ahí tengo la primera ecuación. Y ahora, por ejemplo, voy a usar la malla 1.
Entonces, la malla 1 sería solo esto. Entonces, ¿qué sería la malla? 8 voltios otra vez, ¿verdad? Positivo. Luego viene menos I1 por 1. Menos I1 por 2. Esa resistencia no le puse el valor, ¿verdad? Esta es de 2 ohmios, no la puse. Entonces ahí sería menos I3 por 2. Y la batería. Pues vean que la batería, ¿cómo la estoy cruzando? En el sentido en que escogí hacer el recorrido, voy estoy pasando por más y luego por menos, ¿verdad? Quiere decir que esa batería es negativa. 4. Y esto tiene que ser igual a 0. Ya están todos los elementos, ¿verdad? Vean que están las 2 baterías y están los 3 resistores, el de 1, el de 2, y aquí no es I2, aquí es I1. ¿Ok? Y entonces vengo por este camino de aquí y entonces esta sería I3 por 2. Ahí están. Ok, entonces vean que ahora ya tengo 3 ecuaciones. La de la regla de Kirchhoff, la regla del nodo y las 2 de mallas. Entonces de ahí tiene que salir mi sistema de ecuaciones, ¿verdad? Porque ya yo esto lo puedo simplificar aquí. O sea, esta ecuación me va a quedar 8 menos I1 menos 2I2 menos 6I2 igual 0. Profe, ese 2 y 2 no es 2 y 1. ¿A dónde? En la, digamos, en la primera ecuación en la que usted hizo la de la malla 3, por decirlo así. En este término, ¿es usted? Ajá, ahí no hay 1. Déjeme ver. Aquí es... Sí, aquí es I1. Sí, porque es la misma, ¿ah? Exacto, sí, Sí, ok. tiene razón. Pues aquí sería, vamos a corregirlo. Sería, entonces, menos I1 menos 2I1 sería menos 3I1, ¿verdad? Este y este. Y aquí sería menos 6I2 igual 0. Entonces, de ahí me queda una ecuación que sería 3I1 más 6I2 igual 8. Y ahí tengo la segunda ecuación, ¿verdad? Y la 3 sería simplificar esto, que sería menos 3I1. Esta sería aquí, sería 8. Menos 3I1. Y aquí sería menos 3I2. Menos 2I3, que diga. Y esto sería 4. Y entonces paso el 8 del otro lado. Pasaría a restar, sería menos 4. Entonces me queda 3I1. Más 2I3 es igual a 4. Y ahí tengo la tercera ecuación. Entonces tengo esta y esta. Y ahí tengo un sistema de ecuaciones. Entonces, pues ya lo que viene aquí es la parte resolver el sistema, ¿verdad? Entonces, I1 es igual a I2 más I3. 3I1 más 6I2 es igual a 8. Y 3I1 más 2I3 es igual a 4. Y bueno, ahí ya, aquí, digamos, como es un examen de desarrollo, si usted se lo mete a la calculadora y le da el resultado, bien. Pero digamos, si se equivoca, entonces le van a descontar por procedimiento, ¿verdad? Porque lo más seguro le van a decir, ¿y dónde está el procedimiento? Entonces, mejor lo que yo siempre les digo es, resuelva el sistema a mano,
Y luego se ayuda con la calculadora para verificar si le da o sea, lo que le dio haciéndolo así a mano. Porque es que hay gente que, ¿cómo se dice? Se lo mete a la calculadora y quizás, es decir, puso un signo mal y ya no le da la respuesta. O sea, ya le da otra cosa. Y entonces lo primero que le van a decir, ¿y el procedimiento? ¿Verdad? ¿Cómo llegó ahí? Entonces mejor hágalo a mano, ¿verdad? Porque haciéndolo a mano, si se equivoca, igual queda el procedimiento, ¿verdad? Entonces le van a poner más puntaje, porque está el procedimiento, está el álgebra. Y si de paso lo hace con la calculadora, verifica a ver si le dio bien. O sea, es que hay gente que le deja el trabajo a la calculadora y entonces se equivocaron un signo y ya no le dio el resultado, ¿verdad? Entonces mejor hágalo de las dos formas y eso le da seguridad de que, o sea, verifica que sí, que lo hizo bien, ¿verdad? Entonces aquí la cosa es, ¿cómo lo resuelvo? Esto sí, esto es despejar una variable. Por ejemplo, aquí ya está I1 despejada y sustituirla aquí. Entonces va a reducir de un sistema de 3 a uno de 2. Y ahí va a encontrar las incógnitas. Ok, entonces a mí la I1 me dio, a mí la I1 me dio 2 amperios. La I2 me da menos 1 amperio. Y la I3, pues ya la puedo sacar porque tengo la regla del nodo, ¿no? La I3 me da 1 amperio. Y entonces le decía que dé los sentidos reales de la corriente, ¿verdad? Quiere decir que la I1 está bien. O sea, ese es el sentido que yo le puse, está bien, ¿verdad? La I2 es la que no está bien. Aquí es menos 1 amperio, ¿verdad? Esa es la que no está bien, porque yo estoy diciendo que la I2 está saliendo del nodo A. ¿Lo ven? En el convenio que yo escogí está saliendo y realmente no está saliendo. Está entrando en el nodo. ¿Por qué? Porque para que estuviera saliendo debería haberme dado aquí positivo. Y la I3 me dice que está saliendo. Esa está bien, es positivo. ¿Ok? Entonces, los sentidos reales se pueden poner con notación de horario y antihorario, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, I1 es horario. I2 es antihorario. I3 es horario. Bueno, ¿alguna pregunta? Pues bueno, ya una vez que le calculan la corriente, que le dice que calcule la corriente, le dice que haya la potencia suministrada por cada FEM, por cada fuente, ¿verdad? Entonces, la potencia suministrada es usar la formulita nada más. Voy a borrar por aquí. Revisen los signos, ¿verdad? Que no haya que el álgebra esté bien. Después, de todos modos, vamos a hacer más problemas, pero la parte B del problema le dice que la potencia suministrada por las fuentes. Bueno, en este caso la potencia suministrada siempre se calcula con esta fórmula. I por epsilon o I por delta V. Pero es la misma ecuación, ¿verdad? Entonces, digamos, la potencia de la fuente de 8, la potencia suministrada es la corriente que pasa por 8, que es I1, por la FEM de 8. Entonces sería multiplicar 8 por la corriente, que sería 2. O
sea que serían 16 watts. Esa es la potencia suministrada por la fuente de 8. Y la de 4, de la corriente que pasa por 4, que sería I3 por 4. Y I3 es un amperio, entonces aquí serían 4 watts. Ujú. Bueno, este problema después lo voy a revisar porque algo le falta aquí. Bueno, le pide la potencia disipada. Pues la potencia disipada es siempre I cuadrado por R. Entonces aquí sería la disipada en cada resistor. ¿Cuántos resistores tengo? Tengo 5. No tengo 4. Tengo este y este. Entonces es la potencia en cada uno, con su correspondiente corriente, ¿verdad? Por ejemplo, para 1 y 2 la corriente es la misma, I1. Pero para el resistor de 2 que está aquí, la corriente es I3. Y vean que la potencia siempre es una cantidad positiva, ¿verdad? No, la potencia siempre es en valor absoluto que se calcula. Entonces, cuidado, si hay alguna corriente negativa, igual le tiene que dar positivo. Pues aquí sería coger cada una de las corrientes, elevarla al cuadrado y multiplicar por el resistor, por la resistencia respectiva. Y ya ahí tienen las potencias disipadas. Sí, aquí me faltó una batería ahora que estoy viendo. Entonces no va a dar eso. Vean, voy a hacer el dibujo otra vez y se los dejo, porque entonces lo estoy resolviendo mal. O sea, aquí me faltó una batería. Déjame ver si lo hice. Aquí la de 8 está bien, 4 está bien, 6. Me faltó una batería aquí, que no la puse. Hice el dibujo y no la puse, no la tomé en cuenta. Esta batería. O sea que con estas ecuaciones no voy a llegar a este resultado, ¿verdad? O sea, esto sí está bien, pero las ecuaciones no están bien, porque me falta meter aquella batería, que la dejé botada. Se me fue esa. Vamos a ver si hay otro por aquí. Vamos a hacer otro. O sea, cuando practiquen, si lo van a volver a hacer, lo que hay que hacer es meterle este 4 voltios ahí. Porque entonces sí, con eso sí ya da. Voy a hacer otro. Para aclarar esta parte.
Vamos a ver este. A ver si esta vez lo dibujo bien. Es un resistor de 3. Ya los voy a poner. Pues son 3 resistores. Este es de 3 ohmios. Este es de 5 ohmios. Este es de 2 ohmios. Y esta batería es de 6 voltios. Y esta batería es de 10 voltios. Ok. Igual, otra vez le dice que calcule la corriente en cada resistor. Entonces, ¿cuántos nodos tenemos? El de la derecha y el de la izquierda. Pues vamos a aplicar las reglas de Kirchhoff. Entonces, otra vez, no me dan el sentido de la corriente. Hay que ponerle uno el sentido. Entonces, ahí siempre recorro la malla en sentido horario. Hay 3 mallas, ¿verdad? Pero solo necesito usar 2. Entonces, yo puse aquí que por aquí viene I1 y que aquí sale I2 y aquí sale I3. ¿Ok? Y entonces de la primera regla, ya vemos que I1 es igual a I2 más I3. Entonces esta es la malla 1 y esta es la malla 2. Y está la malla externa, que es la malla 3, quitando esto de aquí. Pero entonces yo el análisis lo hice con la malla 1 y 2. ¿Okay? Entonces vamos a poner las ecuaciones. Voy a borrar de este lado. Y vamos ahora a aplicar la segunda regla. La regla de mallas. Entonces la voy a aplicar en la malla 1. Que sería la malla de arriba. Esta de aquí, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ¿cuáles serían los elementos de la malla 1? Sería entonces 3 y 1, ¿verdad? ¿Qué sigue ahí? La batería. Vean que la estoy cruzando de menos a más. Entonces, me dice que es positivo. Ese 3 y 1, ¿cómo es? ¿Es negativo o es positivo? Vean que la corriente viene en este sentido, ¿verdad? En el sentido horario. Y la malla yo la estoy recorriendo en sentido horario. Quiere decir que en ese convenio es negativo. ¿Ok? Y el I3, el 5I3, ¿qué sería? ¿Positivo o negativo? Vengo con el mismo sentido de recorrido, ¿verdad? De la malla, ¿verdad? Entonces esto es negativo. Y esto es igual a 0. ¿Hay alguna duda? Ahí. Y ya esa es la primera, esa es la ecuación de la malla 1. Entonces aquí sería 3 y 1 más 5 y 3. Y el 10 pasaba negativo y se cancela con estos menos, ¿verdad? Quiere decir que todo queda positivo. Vamos a la malla 2. Vamos a ver la malla 2. ¿Qué tiene la malla 2? El 5 y 3. La batería de 6. Y el 2 y 2. Y Kirchhoff dice que esto es igual a 0 poniéndole los signos adecuados. ¿Qué sería el signo del 6? ¿Positivo o negativo?
Vean que la estoy pasando de menos a más. Quiere decir que es positivo. ¿Y el 5? ¿Cómo sería el 5? ¿Positivo o negativo? ¿Quién me dice? Vean la resistencia, ¿dónde está? Esa es la de 5, ¿verdad? Y vean la corriente por donde viene. Va para allá, ¿verdad? ¿Y cómo estoy yo recorriendo la malla? En sentido horario. Quiere decir que este sentido y este son opuestos. Por lo tanto, este es positivo. Y el signo de 2. Vean que la corriente, la resistencia de 2, la I2 va para allá, ¿verdad? ¿Y cómo estoy yo recorriendo la malla? Para allá. Entonces, ambos coinciden. Quiere decir que esto es negativo. Ahí. Y ya tengo el otro sistema de ecuaciones, que sería 5i3 menos 2i2 es igual a menos 6. Y ya tengo las 3 ecuaciones. Entonces, I1 ya está despejada. Entonces, lo que hago es que vengo y la meto aquí. Entonces, sería 3 por I2 más I3 más 5i3 es igual a 10. Me quedaría 3i2 más 3i3 más 5, 8i3, ¿verdad? Esto es igual a 10. Y la otra ecuación, ¿qué me quedaría? Me quedaría 5i3 menos 2i2 igual a menos 6. Y ya esto es un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿verdad? I2 e I3. Y ya ahí eso pues lo puedo, despejo una de las incógnitas, I2, ¿verdad? Por ejemplo, y vengo y la sustituyo en la otra ecuación. ¿Sí? Y resolviendo esto, este sí no me brinqué, la figura sí está bien hecha. A mí me dio que I1 es 3.23 amperes. I2 es 3.16 amperes. Y la I3 0.065 amperes. Y los tres dan positivo. Quiere decir que el sentido que escogí, de casualidad, ¿verdad? Porque no lo sabía, acerté. Las tres son positivas. Quiere decir que esos son los sentidos reales de recorrido en el circuito. Si me hubiera dado una negativa, quiere decir que realmente, si por ejemplo, qué sé yo, I3 hubiera sido negativa, pues entonces no está entrando, sino que estaría saliendo del nodo A. Y ya con las corrientes ya puedo calcular la potencia generada y por delta V, o sea, la potencia generada en cada feno, o la potencia disipada en cada resistencia, utilizando la corriente que pasa por el resistor respectivo. ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna duda. Y cuando le dan la figura, pues es más sencillo, ¿verdad? Porque cuando le dan la figura, ya le dan, o sea, cuando le dan los sentidos, ya es más sencillo porque uno lo que hace es que respeta eso, los sentidos que le da el problema.
Estos problemas tal vez lo que cuesta es aplicar la regla de mallas, ¿verdad? Asegurarse de ponerle los signos bien a estas ecuaciones. Pero ya vimos, ¿verdad? Que si va en el convenio que estamos usando, ¿no? Que es recorriendo en sentido horario la malla, si voy con el mismo sentido si la corriente va con el mismo sentido de recorrido, la caída de potencial es negativa. Por ejemplo, en este caso, ven que yo lo estoy recorriendo así y la corriente va en el mismo sentido. Quiere decir que esta caída de potencial aquí es negativa. Y si voy en sentido contrario, como por ejemplo el caso del 5, ven que yo estoy recorriendo la malla, aquí abajo la estoy recorriendo en sentido horario, ¿verdad? Y me topo la corriente de frente, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque yo voy así y la corriente va para allá. Entonces, en ese caso, mantenemos el signo positivo. Lo que sí es que las mallas hay que recorrerlas todas con el mismo sentido. O sea, si esta la recorro en sentido horario, esta también. Ahora, algunos libros le dan el convenio al revés. Le dicen que recorra la malla en sentido antihorario. Y le cambian los signos, entonces. O sea, cuando la recorre en sentido antihorario, esto cambia, ¿verdad? Si voy en el sentido de la corriente, va a ser positivo. Y si voy contrario al sentido de la corriente, entonces va a ser negativo. Es un convenio de signos como, por ejemplo, el torque, ¿verdad? Cuando ustedes hacían problemas de torque, que le decían que en el eje X, en el sentido horario, que cogiera el torque negativo y que en el antihorario el torque positivo. Es lo mismo, solamente que hay que mantener el convenio en todas las ecuaciones. Y se supone que ya el problema ahí le tiene que dar, ¿verdad? Los signos tienen que, ¿cómo se dice? Calzar. Entonces, yo estoy siguiendo el convenio que tiene el CERVE, que es el libro de texto, pero si van y lo leen en otro libro, es posible que ¿cómo se dice? Que esté al revés. Entonces, lo único es decir, tienen que asegurarse de escoger un convenio, porque si no, se le puede hacer un enredo, ¿verdad? Y si ya le puso signos mal a esto, ya las corrientes le va a dar otra cosa. Entonces, simplemente tener claro el convenio que va a usar. Bueno, yo voy a quedar aquí y el jueves continuamos con el material. No sé si hay alguna pregunta. No, ok. Entonces, bueno, quedamos aquí. Nos vemos el jueves. Muchas gracias, profe. Bueno, Gracias. ok, hasta luego. Gracias, profe. Que tenga buen día. Gracias, igual a usted.